Bienvenidos, benvinguts, tapenguajé por Haití. Rodeada de ríos, miramos el destino, exportación en tierra sin mal. Gloria tiene una larga trayectoria en el ámbito literario, así que puedes contestarnos esta pregunta. ¿Te parece posible que se pueda conocer a un país, conocer su cultura, sin conocer su literatura? No, es imposible, porque yo pienso que el escritor, tanto el narrador como el poeta, son los otros historiadores. Son los que cuentan la historia de las vidas cotidianas. Es muy importante para el área cultural promover estos valores, estos escritores, también la formación, como lo están haciendo ustedes, el Liternauta, y nosotros por supuesto dar todo el apoyo a estos emprendimientos. Estamos trabajando aquí desde la Federación de Asociaciones de Paraguayos en España. Queremos justamente promocionar, nos parece sumamente interesante e importante que los paraguayos y paraguayas que estamos fuera también nos ocupemos de la parte literaria y por supuesto del guaraní, que es lo que nos identifica. Para este encuentro cultural hemos querido acercar un poco la literatura paraguaya a través de unos libros de un escritor que se basó principalmente en la cultura, múltiples aspectos de la vida cotidiana. Además, uno de sus libros ha sido prologado por José Vicente Peiró, que es especialista en literatura paraguaya y también es valenciano. Para completar este evento cultural donde la literatura no puede estar ausente.